El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, le habla Eduardo García Resach, su hermano, su amigo de tantos años en este programa. Hoy, pensando en que ya estamos en plena temporada de Semana Santa, hemos estado recientemente tocando el tema de la santificación. Hoy comenzamos ya pensando y trabajando y reflexionando en el tema de la importancia de la crucifixión de Jesús. Y ustedes pueden pensar, es que todos los años celebramos lo mismo, pero todos los años crecemos o fallamos en crecer, dejamos de crecer, dejamos de reflexionar, dejamos de vivir situaciones tan importantes como la que hemos vivido como cristianos en la historia de la iglesia. Y ustedes dirán, ¿y qué más se puede decir de la crucifixión? Tengo conmigo ya haciéndome señales el pastor Sullivan. Dígame, bueno, pastor. Dios le bendiga, buen día. ¿Y por qué no cancelamos Navidad? Porque se da todos los años. Anda. Y su cumpleaños no se da todos los años. El pastor Sullivan vino hoy de licenciado abogado a llevarme la contraria y a ustedes también. Pero mire qué interesante lo que él pregunta, hermanos. Este es el punto clave. That's right, central. Yes. De la iglesia. Este es el punto clave de nuestra vida en Cristo. Y entonces pensamos, todos los años es lo mismo. ¿En serio? ¿Por qué ustedes creen que les tiré con esto? Todos los años es lo mismo. Bueno, es una tradición, sí. Pero si usted se quiere quedar en la tradición, entonces estamos fallando. Porque en un año yo creo que en un año yo he crecido un poquito más en mi relación con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. Así que, miren esto, Marcos 10, en el versículo 45, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya con esto yo me siento golpeado, un golpetazo amoroso de nuestro Padre Celestial, porque vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué es la crucifixión de Jesús, hermanos? Es el evento central en la teología cristiana y es el corazón de nuestra fe. Tiene un profundo significado espiritual, teológico e histórico, ya que representa no solamente el sacrificio, el sufrimiento y la muerte de Jesús, sino que también es su victoria final sobre el pecado y la muerte. Ya eso lo veremos en otro programa donde vamos a hablar sobre la resurrección. Y a continuación queremos discutir en este programa con ustedes hoy las razones claves de por qué la crucifixión de Jesús es, como les dije al principio, el corazón de la fe cristiana. Pero ya les presenté, se nos coló con una pregunta fuerte que nos hace el pastor: ¿por qué la Navidad no la vemos igual? El pastor Sullivan, bienvenido, pastor. Gracias, Dios le bendiga a todos los que nos acompañan en este día. Yo creo que yo me estoy convirtiendo en un poquitito más de teólogo, un poquitito, y él se está convirtiendo más en un abogado. Qué bueno, qué interesante. Hermanos, y le pregunto rápido al pastor Sullivan, ¿cuál era la práctica de la crucifixión?
¿Por qué la crucifixión en aquellos tiempos? ¿Por qué a Jesús se le crucificó? Primero que la crucifixión no fue una invención romana. La crucifixión ya había existido en el Medio Oeste por mucho tiempo y habían diferentes prácticas de cómo se crucificaba, hasta a amarrarlo a un palo, a un estepe, a un árbol. Entonces, a través del tiempo se va perfeccionando y los romanos, la fama de los romanos fue la perfección de ese estilo de muerte, de sacrificio en la cruz. Ahora, a Jesús se le sacrifica por varias razones, entre ellas que es una ofensa contra el Estado romano. Una ofensa. Contra el Estado romano, llevado a cabo por Herodes. ¿Cuál fue la ofensa? O la ofensa es que está poniendo en tela de juicio la autoridad del Estado romano. Entonces también es también a petición, no olvidemos que los que están trayendo la acusación contra Jesús, contra el Estado, fue el Sanedrín judío. Entonces el Estado romano, el gobernador, está bien preocupado que haya una rebelión, porque ya los judíos se habían rebelado en varias veces de forma potente contra el Estado romano en Jerusalén. Y estaban preocupados que se agitara otra vez y que viniera otro agitador político judío. Y entonces, cuando el Sanedrín mismo le traen casos, porque los primeros casos que le traen fueron casos teológicos, religiosos, y se les rechazó porque no eran casos políticos. Okay. Y entonces cuando los representantes del Sanedrín vuelven entonces con acusaciones políticas. Como consecuencia se le podía pedir la muerte. Okay. Entonces, y Jesús como judío, pero no ciudadano romano, no estaba protegido bajo la ley romana, porque la ley romana establecía que un ciudadano romano no se le podía crucificar. Porque era tan horrible la crucifixión que para un ciudadano romano no se le iba a permitir esa desgracia. Pero se le podía quemar, se le podía tumbarle la cabeza, pegarle fuego, ahogarlo, y otros medios, pero no crucificarlo. Por eso es, por ejemplo, Pablo muere en Roma, pero no lo crucifican. Correcto. Porque él era ciudadano romano. Porque él era ciudadano romano. Pedro está en Roma, pero no es ciudadano romano, aunque Pablo era judío. Él adquirió derechos romanos por los padres. Correcto. Pero Pedrito no, era judío y lo van a crucificar. Y me viene otra pregunta, pastor. ¿Y la muerte? ¿Por qué es tan importante la muerte de Jesús frente a la de Pedro? Ambos murieron crucificados. Bueno, aquí la gran importancia es el papel de Jesús como Mesías prometido en la historia profética de Israel. Ajá. Que se va a profetizar la muerte en cruz de Jesús. Y la razón por qué muere. Porque Pedro murió por ser fiel al testimonio de Jesús. Claro. Pero Jesús, su desempeño en muerte no es deben ponerlo en positivo, es por la expiación del pecado humano y en relación a la condición de muerte, es decir, de las consecuencias de muerte humana. A diferencia de Pedro. Jesús muere por expiación, Pedro no. Pedro muere como seguidor de Jesús. Como seguidor. Okay. Entonces, vamos a ver en la presentación la importancia y en eso vamos a ver la diferencia. Pedro no murió para salvar a nadie. Entonces, etcétera. Entonces, el papel de la cruz para los romanos era también una forma de avergonzar y mira, se me estaba perdiendo en el inglés y en español. Violating
his dignity, estaban violando su violando su dignidad dignidad. ante el pueblo. Es decir, una gran vergüenza la crucifixión, no solamente lo doloroso, estaba desnudo. Desnudo. ¿Ve? Entonces, el tipo era la forma también, en la práctica romana se acostumbraba a crucificar las personas en lugares de mucho tránsito, de ese público. Por ejemplo, hoy sería allí, frente a la autopista de Plaza Las Américas, Correcto. que todo el mundo pasará por allá y verlo. Era una amenaza de control imperial en Palestina. Esto es lo que te va a suceder si tú te opones al Imperio Romano. Claro. Y los judíos en esa región, Jerusalén, Judea, Galilea, Jesús tenía grande reputación de violencia contra sus opresores. Entonces, la manera de atemorizar el pueblo judío y el pueblo en general es la crucifixión. Era la más vergonzosa y dolorosa. Sin embargo, pastor, el que lo estaba juzgando se limpió las manos. Digo, pero es que yo no veo falta en este hombre. Y era un romano. Yeah, y la esposa lo aconsejó, no te metas en esto, No te metas en este ese hombre lío. justo. Entonces, O sea, que todo es inducido por el mismo pueblo judío. y hay aquellos que dicen que Pilato estaba buscando la forma de no crucificarlo. Correcto. ¿Ve? Vamos a latigarlo, vamos a hacer esto. Y ellos vuelven otra vez, no queremos que usted lo crucifique. Insistentemente lo Y pedía. él públicamente lava sus manos, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Correcto. ¿Ve? Entonces Pilato está haciendo lo posible para limpiarse las manos un poco, pero al fin él es el que era, el que tenía la autoridad para dar la sentencia de Pastor, muerte en con cruz. ese trasfondo histórico, más bien la manera en que se crucificaba, vamos, ya me avisan de que se nos terminó el tiempo del segmento. Alerta, hermanos, porque en el próximo segmento ya vamos a empezar discutiendo los factores de importancia, de por qué la importancia de la muerte de Jesús en nuestra vida cristiana. Alerta, cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos, hermanos. Vamos a esos factores de importancia. El primero, yo no sé, pero para mí es uno de los más importantes, la expiación por el pecado. O sea, Jesús murió en expiación por nuestros pecados. ¿Qué nos dice, pastor? Bueno, la crucifixión se entiende como el momento en que Jesús se ofrece como sacrificio por los pecados de la humanidad. En contraste con Pedro, Pedro no murió por nadie en la cruz. Correcto. Okay. A través de su muerte en la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo de la humanidad, merecido por su pecado, haciendo posible que las personas se reconcilien con Dios.
Es decir, Jesús el que no pecó. Y aquí tengan en mente que este es el modelo de sacrificio judío. Él está siendo crucificado por romanos, pero su muerte corresponde a la disposición o a lo que se esperaba en la profecía judía de su Salvador, su Mesías. Y el que no había pecado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan anticipando la muerte de Jesús, pero él muere como un justo por los injustos. Correcto. Muere como uno que no ha pecado para expiar, es decir, traer una solución, perdón por los pecados del mundo. Fíjense, hermano, en 2 Corintios 5:21, de hecho lo tienen aquí en la pantalla, hermanos. Al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. La expiación sustitutiva de Jesús significa que Él tomó nuestro lugar, hermanos, sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Y qué consecuencias? Para que los creyentes pudieran ser hechos justos ante Dios. Ese es el tema de la justificación. Y en Romanos 3 vemos que se nos dice, versículo 25, Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación mediante el derramamiento de su sangre para ser recibido por fe. Aquí, pastor, entonces es que vemos la crucifixión como una propiciación. Sí. Explíqueme eso. Primero, déjeme mirar a 2 Corintios 5:21, que dice, fuésemos hechos justicia de Dios. La justicia, si va a ser justa, requiere consecuencias. Correcto. Dios es amor, es misericordioso, pero es justo. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte. Muerte. ¿Y quién es el que va a pagar la pecado. Paga del pecado? Cristo. Jesús. Ese es el concepto de expiación. Él venía del concepto judío de presentar un sacrificio con derramamiento de sangre que uno llevaba a cabo en el templo para expiar, para procurar perdón por su pecado. Este modelo del Antiguo Testamento en la estructura judía, y note, Jesús es un judío. Claro. Jesús es crucificado por ser judío. Correcto. Jesús es la esperanza mesiánica del pueblo y judío. El Mesías tenía que cumplir con las profecías anteriores de siglos. Entonces Jesús y la muerte está respondiendo a las categorías judías de sacrificio y sus razones. Entonces, así como el individuo iba y el sumo sacerdote una vez al año expiaba y ofrecía sacrificios por el pecado de él y del pueblo, así Jesús asume ahora su desempeño sacerdotal. Y esto lo resalta el libro de los Hebreos, que él no es solamente el sacerdote que oficia, él es el Cordero de Dios que se ofrece como sacrificio por el perdón, para que se desempeñara la justicia de Dios, porque en pecado hay consecuencias. Correcto. Y entre esto la consecuencia viene a ser la muerte de Jesús como muerte expiatoria. Ok, pastor, también tenemos otro aspecto sumamente importante, que a través de la crucifixión de Jesús queda demostrado el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo, desde el punto de vista teológico, usted interpreta esto? Bueno, se ha dicho en diferentes expresiones filosóficas. Jesús lo dijo: ¿qué mayor amor es este de uno que da su vida por su amigo? ¿Qué mayor expresión de amor es este que da su vida no por su amigo, por el mundo? Y lo hace para perdón de los pecados de ellos, no de uno. Es decir, es uno que ama y uno que está dispuesto a pagar las consecuencias de los platos rotos de otro, aunque uno es inocente. Correcto. Y el amor de
Dios por el mundo para salvarlo. Y note, es importante que no solamente para perdonarlo, sino que en esa expresión de amor también envuelve la capacidad y el medio para salvarlo. Una cosa que yo te perdone. ¿Qué ser humano tiene la capacidad de salvar a otro? Entonces el amor de Dios es un amor O sea, trascendente. yo te perdono hasta aquí. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Exacto. Y que no tenemos la capacidad Correcto. para... Entonces el amor de Dios es un amor eterno que atiende y responde no solamente a las consecuencias que merece el pecado, sino responde ejerciendo poder de amor sobre la muerte, para que en el futuro otros puedan recibir perdón y librarse de una muerte eterna Sí, como fíjese, consecuencia como de dice esa la justicia. propia Juan 3:16, que todos no lo sabemos de memoria, que Dios, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. vida Esa es la eterna. consecuencia. Esa es la gran importancia. O sea, no es meramente expiar nuestros pecados, es presentarnos una esperanza de vida eterna. Y perdón, porque el perdón hace posible y restaura comunión con Dios. El conocer ese amor extraordinario de Dios, el pecado interrumpe ese amor y esa misericordia de parte de Dios. Es increíble, hermanos, que la cruz sea, como lo ven en la pantalla, la culminación del amor de Dios que nos ofrece la salvación al mundo entero. Al mundo entero. No es a uno solo, es al mundo entero. Muere no solamente por sus seguidores y aquellos que creen en Él, muere no solamente por el pecado de Israel, muere por el mundo. Por el mundo. Por todos aquellos y aquellas en sí que no les reconocen, que le denuncian, que no reconocen que son pecadores, etc. Es ese amor inclusivo, ese amor incondicional en el sentido, por ejemplo, en el Corán se repite a donde Allah habla a través del profeta y dice: yo te amo y tengo misericordia, pero si tú haces mi voluntad. Claro. Si tú eres obediente, yo te voy a amar. Pero si no, no. No, eso hay Ese que- es el amor humano. Eso es condicionado. Exacto, Sí, exacto. sí. Pero el amor de Dios es por todo el mundo. Porque el deseo de Dios es traer perdón, pero también ejercer su justicia, reconociendo que requiere consecuencias. Correcto. Y entonces otro aspecto sumamente importante es la victoria sobre el pecado y la muerte. Hermanos, si ustedes se fijan, con la resurrección se rompió, que va a ser nuestro próximo programa, pero desde ya podemos ir viendo la perspectiva, ¿no?, de que se rompió el poder del pecado y la muerte. Que no es solamente la muerte de Jesús, sino que también es la victoria de Él sobre la muerte. ¿Qué nos comenta sobre eso, pastor? Bueno, en la muerte expiatoria donde Jesús se ofrece, note voluntariamente. Voluntariamente. Voluntariamente Jesús. Y es para conquistar, no solamente perdonar, sino tener potestad sobre el poder del pecado, sobre la humanidad. Y yo le añadiría, según Pablo escribiendo a los romanos, sobre toda la creación. Porque el pecado ha llevado al ser humano a constituirse de muchas formas en enemigo de toda la creación. Estamos destruyendo el mundo por nuestro egocentrismo. ¿Ve? Entonces es el poder contra el poder del pecado. Sí. Que hay una solución que Él solo ha provisto. En la primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 15, 55 al 57, dice: ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
pero gracias a Dios Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión seguida, ya esto sería parte de nuestro comentario, de la resurrección de Jesús, asegura esa victoria sobre la muerte y da a los cristianos la esperanza de vida eterna. De nuevo, una consecuencia. Y quiero ahí observar que garantiza, ¿verdad?, su victoria. En ese momento ya está anticipando la resurrección. Correcto. Porque el comprobante del poder de perdonar, de expiar, Correcto. se va a confirmar en el poder sobre la muerte. En la resurrección. Correcto. Amigos, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes en el otro factor de importante, el cumplimiento de la profecía. Hacemos una pausa. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Amigos, en el Antiguo Testamento vimos profecías que adelantaban todo esto que estamos hablando, hermanos. En aquel entonces, el pueblo judío lamentablemente no reconoció que en Cristo se estaban dando todas aquellas profecías. Nosotros tenemos el beneficio increíble, histórico, de que conocemos esa historia completamente. Así que, hermano, de nuevo, volviendo a mi comentario inicial, todos los años lo mismo. Todos los años tenemos que reflexionar sobre este hecho. Y el cuarto punto de importancia es el cumplimiento de esas profecías. Pastor, ¿qué podemos decir? Sí, usted me puede decir que en esas profecías se cumplieron en Jesús. ¿Y qué más? Bueno, primero es que se anticipa que se está respondiendo a lo que Dios anteriormente había revelado a su pueblo. Que Dios no falla. Ve que no falla, que su palabra es veraz y que también en Isaías 55 se está anticipando lo que va a ocurrir para salvar no solamente a Israel, sino al mundo de su pecado. Correcto. Entonces la profecía es muy importante y también creo que es importante cuando leemos Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él y sus heridas, y por sus heridas fuimos curados. Entonces aquí ya, siglos antes, se va a anticipar el desempeño de justicia que respondía por nuestro pecado, que tenía consecuencias y que sería el desempeño de aquel prometido Mesías o el Salvador. Entonces ahora, siglos después, se está cumpliendo casi al pie de la letra, aquel que el profeta Isaías, el Señor le había revelado que iba a suceder. Correcto. Y entonces esto no es solamente un accidente histórico que este judío llamado Jesús
lo crucifica y que él, como otros judíos de su época y después, se presentaron como Mesías, como Cristo. Jesús no fue el único antes de él. Correcto. Tenía contemporáneos con él en Séforas al norte y tendrían otros judíos que se presentarían como Mesías después de él. Pero el único que llevó a cabo al pie de la letra la profecía acompañada por la resurrección histórica, corporal, fue Jesús, el Cristo, Correcto. el Mesías. Y otra cosa que a mí, por ejemplo, me alegra es de nuevo ver cómo la Biblia recoge que aquello que adelantó sucedió y la consecuencia la hemos visto en esa primera iglesia que se levantó y todos los sacrificios que envolvió esta entrega posterior al sacrificio a la resurrección de Jesús. En Mateo 26, 56, hermanos, vemos que dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran los escritos de los profetas. Ahí está, yo diría, como diríamos, un contador, el cuadre. O sea, la Biblia cuadra toda una profecía. Y por lo tanto, por eso hablamos de que la Biblia es la verdad. Y que no fue una coincidencia o accidente histórico, sino se ve la intencionalidad de la gracia, la misericordia de Dios. Un quinto punto, hermanos, la reconciliación con Dios. Hermanos, se me ocurre hacerles un, entre paréntesis, cualquiera de ustedes que esté compartiendo este programa con nosotros, que nos está recibiendo, puede pensar, wow, pero esto lo estamos discutiendo en el programa. Puede que usted piense, qué ligero van. Hermano, la idea es de nuevo presentarle la muestra. Usted tiene que saborear la muestra. Usted tiene que entrar en esto, hermano. O en sus iglesias, que es donde debe hacerlo mayormente, en los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. O en su casa, hermano. Primero, agarre esa Biblia. No es repetir la Semana Santa del año pasado. Sí, este año la volvemos a vivir, pero están teniendo el beneficio de este programa, hermano. Le podemos estar arrojando unos aspectos en los que usted no había visto, o le puede picar la curiosidad, hermano, para estudiar más. ¿Por qué el pastor trajo esto de lo que era la crucifixión? ¿Por qué la crucifixión de Pedro es distinta a la de Jesús? ¿Qué implica? ¿Ve? O sea, esto es meramente, como decimos, no me gusta compararlo con los entremeses en una fiesta, pero ¿por qué no? En la fiesta cristiana hacemos fiesta con la vida de Jesús, con la resurrección, con todo lo que implica para nosotros. Así que cierro ese paréntesis. Esa reconciliación con Dios, pastor, es con la humanidad. Es la humanidad con Dios. ¿Qué implica? Bueno, yo sí siempre he destacado, pastor, que el mundo estaba tan alejado de Dios que yo imagino que Dios se sentó y pensó, caramba, yo tengo que mandarle a mi hijo ya, porque esto está terrible. Déjame provocar una reconciliación. ¿Podríamos pensar así? Sí, y Pablo nos dice que fue en el cumplimiento de los tiempos, es decir, la encarnación de Jesús. Y aquí quiero enfatizar, estamos hablando del verbo de Dios, Dios haciéndose carne, Dios y humano, lo que llamamos la unión hipostática, el teántropos en griego. Entonces, no estamos hablando de un mero hombre, es el Dios hecho carne que habita entre nosotros, vivimos su gloria. Entonces, porque Él anticipa, y aquí es importante para el concepto bíblico de historia, en la historiografía, la visión bíblica es telos, es decir, que hay una intención que se expresa con un principio y un fin. Correcto.
No es un accidente, no es un círculo, no es un asunto de darle vueltas accidentales que tienen otras visiones históricas de otras religiones, sino que la historia se dirige a un propósito ya anticipado que se va a cumplir. Entonces es en el cumplimiento de los tiempos. El Señor en el momento propicio, y Pablo parece resaltar Romanos, que se iban a dar las condiciones históricas, políticas, sociales, para el momento de llevar a cabo este aspecto del plan de la redención. Correcto. Y me llama la atención, pastor, que la cruz elimina la barrera del pecado que separa a las personas de su creador y ofrece perdón y paz. O sea, antes estábamos muy separados de Dios. Es Cristo el que provoca esa reunificación con Dios a través de este suceso tan importante en la iglesia. Es Jesús, el crucificado, Correcto. que muere en propósito expiatorio para desempeñar su tarea como el Cristo. Porque el Cristo identifica su desempeño salvador. El que lo desempeña es la persona de Jesús. Correcto. En Romanos 5, del 10 al 11, hermanos, vean, porque dice la carta a los romanos, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? De nuevo, la consecuencia del suceso tan importante en la historia. Y no solo es así, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación con Dios. Fíjense, hermanos, cómo es que yo me atreví ahorita a decir que había uno que para mí era muy importante, el primero, pero cuando veo uno por uno, no puedo decir ya que uno es más importante que el otro, porque son consecuencias demasiado de una cosa trae la otra. Y son interdependientes. Sí. Correcto. Otro aspecto, la base de la adoración cristiana. Pastor, ya ahí nos trae como más a este tiempo nuestro. ¿Qué hacemos cuando vamos a la iglesia? ¿Qué hacemos cuando oramos y le adoramos? De nuevo, demuestra ser el evento central en el culto cristiano. ¿Por qué el culto, pastor? Bueno, la tarea principal del creyente, como la de Israel diría, era adorar a Dios. Y entonces, en lo que conocemos como Santa Cena, aunque viene a ser el centro, el foco de la convocación cristiana a hacer esto, cada vez que bebieres y comieres esta copa, conmemoración, recordándose de mí, es decir, la Santa Cena, es ahora en diferentes tradiciones cristianas, se va a celebrar y se va a regularizar la Santa Cena de forma distinta. Claro. Pero es esencial al culto cristiano que parte de esta memoria de la muerte y resurrección de Jesús, como aquello que convoca y da razón a la adoración cristiana. Podríamos comenzar en el próximo segmento, pastor, porque le quiero hacer una pregunta sobre la Cena del Señor. Hacemos una pausa, amigos. Alerta cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guíe sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está.
Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes ya en el cuarto segmento. Amigos, en Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 26, habla, porque cada vez que coméis este pan y bebiereis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. A través de esta cena, hermano, se está invitando a los cristianos a recordar y a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús, ofreciéndole adoración y gratitud. Tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica y pentecostal, se da la cena. Sí. Ok. Hay diferencias, tanto de costumbre como de fundamentos. ¿Qué es lo que es realmente importante, pastor? Sin entrar en las diferencias con nuestros hermanos católicos. Yo creo que aquí es un llamado, especialmente aquí en Corinto, porque cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Primero, reconocer la naturaleza expiatoria y su carácter escatológico, que no terminó con la muerte. Que hay el capítulo de la resurrección, ascensión y que Él volverá. Entonces, la Santa Cena es un memorial para muchos evangélicos, para otros es una ordenanza o un sacramento, y está la interpretación del sacramento católico romano y está el sacramento protestante evangélico, con otra interpretación. Pero es decir, que es un recordatorio, no olvidar esta muerte, por quién murió Jesús, por qué y para quién. Y segundo, su naturaleza escatológica, que Él volverá. Él volverá. Correcto. Ok. Otro aspecto bien importante, hermanos. Estamos hablando del séptimo aspecto. Un modelo de abnegación y amor. Háblenos sobre eso, pastor. Bueno, de nuevo, Jesús no muere en cruz para defenderse. Él no muere en cruz por su ego. Él muere en cruz por otros. Qué amor, qué abnegación de amor. Se entregó voluntariamente siendo justo, pero también entendiendo el por qué se entrega, qué lo motiva, qué motiva este amor abnegado. Es que el amor por el mundo, por la creación, el amor por aquellos que no merecen amor. Amor por aquellos que no merecen misericordia. Correcto. Esa es la grandeza de Dios, de Jesús. Y aquí quiero enfatizar, Jesús, el hombre, el verbo hecho carne, sufriente, que llora, que siente, que conoce tristeza, soledad, ¿verdad? Que se da porque la tarea es una tarea que requiere esa trascendencia de amor. Porque la paga del pecado requiere muerte para resolver y proveer salvación. Y esperanza, no solamente te voy a salvar, que esperanza porque expresa capacidad, autoridad sobre la muerte para dar la vida. Entonces, no hay ningún otro ejemplo. Gandhi, la Madre Teresa, ninguno de ellos y otros, qué grandes ejemplos de amor. Correcto. No es disminuir eso. Correcto. ¡Wow! Pero no es por el pecado del mundo, no por los no deseados, los deseados. ¿Verdad? Entonces, no hay ninguna comparación del amor de Dios. Y la consecuencia la vemos, miren esto, hermanos, en Juan 15, versículos 13.
Después de ese ejemplo de abnegación, de entrega, de amor, de humildad, ¿qué nos dice el Evangelio? Nadie tiene mayor amigo que este, dar la vida por los amigos. Ese aguacero es nuestro, es a nosotros que nos están lloviznando con este Evangelio, con esta cita, que estamos llamados a seguir el ejemplo sacrificial de Jesús, extendiendo la gracia y el perdón a los demás. Con ese tronco de ejemplo, hermano, ¿qué puede quedar para nosotros? Esta invitación, que nadie tiene mayor amigo que este, dar la vida por los amigos. Que este aguacero nos caiga en las actuales relaciones que estamos teniendo unos con otros, hermano. Hay algunos que saben a qué me estoy refiriendo. Hay otros que hemos trabajado mucho juntos. Ustedes en sus iglesias, hermano, con ese enorme ejemplo de abnegación, y todavía nos cuesta entregarnos en servicio juntos. Todavía nos cuesta perdonar. Todavía nos cuesta aceptar a mi hermano. Que si es feo, que si es bonito, que si no me gusta como vista, que si es prieto, que si es blanco, que si es chino. Hermano, Jesús no miró nada de eso cuando se entregó en una profunda humildad. Que si es PNP, que si es popular, que si es pipiolo, que si es alianza, que si es dignidad. Hermano, ¿qué tiene que ver esas diferencias con este ejemplo que estamos viendo de Jesús? Si no lo vemos, hermano, pues entonces sí, es más de lo mismo, pastor. Esta cuaresma es la misma y la otra que viene es la misma. Pero si de verdad, dígame, pastor, que no lo Bueno, quiero. note que Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este. Entonces, ¿qué es este modelo de gran amor? Dar la vida por los amigos. Ese es el modelo humano. Esta es una expresión de comparación. Que dio su vida no fue por sus amigos, fue por sus enemigos. Aquellos que los ofendieron, que pecaron contra Dios. Entonces, esta oración aquí se detiene para hacer un contraste. No es que el amor de Jesús fue lo mismo de un amigo. Oh, no, no, no. El amigo es el ejemplo cotidiano de la capacidad del ser humano. Solamente perdona a su amigo. Ajá. ¿Ve? Entonces es el perdón humano. ¿Ok? Pero el perdón de Dios, Él no murió por sus amigos. Él murió por sus enemigos. El mundo entero. Por el mundo entero. El contraste que Juan quiere resaltar aquí. Sí, correcto. Y entonces también tenemos ya como un punto, el octavo punto, la muerte de Jesús como la victoria de Dios. ¿Qué es eso, pastor? Yo siempre había visto la victoria de Jesús. Bueno, de nuevo, aquí como cristianos vemos que esta muerte expiatoria y también reconociendo la resurrección, porque esto va junto. Nosotros tenemos que cuidarnos de no cortar en pedacitos. No separar uno de lo otro. No, es decir, la victoria de esa muerte expiatoria, lo que va a confirmar el hecho que su muerte fue eficaz en proveer un medio de salvación, de perdón para el pecado, va a resolver o va a anunciar la victoria de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, en el reino de Dios. Ajá. Entonces, esto es una expresión que incorpora todo lo que hemos hecho. Que estas otras indicadores son piezas de la expresión de la victoria de Dios. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Sobre el pecado. Sobre la muerte. Okay. Que Él es Señor de su creación y provee para esa creación con amor, justicia, misericordia. Sí, realmente es obra de Dios. Yes. Y no,
le confieso que yo siempre me he enfocado como una victoria de, claro, en la Trinidad, pues ahí se da todo en el mismo contexto de Dios. Fíjense, hermanos, que en Colosenses capítulo 1, 19 al 20, porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitase en él y que por él se reconciliara con todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. La muerte de Jesús es la que reconcilia todo con Dios, transformando la cruz de un símbolo de derrota, claro, como se puede ver en el plano humano, como una derrota, a ser el símbolo supremo de la victoria de Dios sobre el mal. La verdad es que me lo gozo, pastor. O sea, de verlo, no lo había visto en ese contexto, lo confieso. Y entonces, pastor, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero, Pablo en sus cartas también nos recuerda que las implicaciones de la muerte expiatoria y resurrección no solamente se responde, ¿verdad?, a la necesidad del ser humano, sino a toda la creación, toda la naturaleza. Entonces, el elemento ecológico de la muerte de Jesús y la resurrección para restaurar no solamente al ser humano, sino con la caída, toda la creación fue impactada. Y con la vida y muerte de Jesús y resurrección, ahora hay una provisión de restauración a aquello que se había perdido. Tengo que volver al punto anterior, pastor. Esto de hay una reconciliación del hombre con Dios en la crucifixión y en la resurrección de Cristo. ¿Está sucediendo lo mismo entre nosotros en la iglesia? Bueno, el asunto es, la Escritura me parece nos indica que el Espíritu Santo es la vida del creyente que no resiste, el creyente que no ignora, el creyente que invita la presencia del Espíritu Santo en el proceso de santificación, no debe de estar existiendo. Pero sí existe porque seguimos siendo humanos. Correcto. Pero en la comunidad de fe se hace el medio de reconciliación. Y la mesa del Señor es unos lugares de reconciliación. Porque en preparación a tomar de la Santa Cena, la Eucaristía, debe de haber un tiempo de confesión y arrepentimiento. Nadie se acerca a la mesa del Señor, incluyendo el ministro, el pastor o el sacerdote que la comparte, es inocente o no culpable de ser pecador. Correcto. Todos ante la mesa somos pecadores. Ahora la diferencia es a dónde está la reconciliación. Correcto. La confesión, el arrepentimiento. Entonces, nosotros somos llamados a arrepentirnos, a pedirnos y procurar perdonarnos el uno al otro. Porque seguimos siendo humanos, el pecado sigue tentando, sigue impactándonos, pero no tiene dominio sobre mi vida. No es un estilo de vida pecar, sino tentaciones a las cuales yo cedo, y cedo voluntariamente. Entonces, estos elementos dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es una comunidad de santitos, sino de santos y santas bajo construcción, Correcto. bajo la formación del Espíritu Santo, y que siempre procura la unidad, la reconciliación y sobre todo el amor. Y todo esto, pastor, frente al mundo, me explico. Míralos cómo se aman. En aquella primera iglesia, ¿qué era lo que impactaba? Que la gente veía un amor evidente, unas relaciones que cada vez se solidificaban más. Llegaban y ponían las ventas, los productos de las ventas, para que todo se consumiera entre los que estaban. Se velaban unos por los otros. Yo no niego que eso sigue ocurriendo, no lo niego.
Lo que pasa es que hay tantos ejemplos ahora mismo en el mundo donde no estamos dando el mejor ejemplo, que eso es lo que a mí primero me entristece, y le pido al Señor cada vez que lo tengo presente, ¿no? Esa reconciliación entre los propios hermanos cristianos y ese perdón. O sea, son dos cosas que no solamente entre los hermanos cristianos, sino también con los enemigos, o los que no creen en Dios, o los que creen distinto. Realmente cada uno de nosotros debe ser bueno con todo el mundo, independientemente de que no seamos cristianos. Y eso para mí es el reto de esta Semana Santa. O sea, lo que estoy viendo ahora mismo en Puerto Rico, la campaña política pasada, lo que ha dejado es un desastre entre los hermanos, entre los cristianos, entre el mundo en Puerto Rico. No pasa una campaña y se repite. Ahí tienen, hermano, ese sí que se sigue repitiendo lo mismo y lo mismo. La Cuaresma no. La Cuaresma yo creo que nos invita a retos distintos cada vez que la vivimos, la experimentamos. Despídanos, pastor. Bueno, esperamos que en esta Semana Santa que se acerca sea una invitación a reflexionar. Primero a la comunidad cristiana, a reflexionar ante el testimonio y el hecho de la encarnación, la muerte y resurrección, y lo que espera de nosotros ser sal y luz. Y aquellos que nos estén acompañando, que no son creyentes, qué bueno es que nos esté acompañando. Le invito a esta Semana Santa a acercarse a una iglesia. Amén. Y estar ahí, reflexionar. Uh-huh. ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo usted se ve? ¿Qué es la necesidad que usted tiene interior existencial? Preséntesele a Dios, porque Él murió porque a ti te ama. Amén. Hermanos, los despedimos con un abrazo grande en Cristo resucitado. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.